scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Listo, ya habiendo visto, chocolisto, las distintas imágenes de nosotros, conocemos ya los integrantes y vamos a hablar primero, como se ve en esta imagen, del procedimiento. ¿Cuál procedimiento? ¿Cómo pasa de ADN a transcripción, de ARN a traducción y finalmente llegar a la proteína? Perfecto. Ya habiendo entendido los conceptos básicos que se explicaron anteriormente, nos vamos a centrar primero en qué es la célula. Vamos a hablar primero de la célula eucariota, puesto que la célula eucariota es la única que tiene núcleo. Como se puede ver en esta imagen, la célula procariota no lo tiene. Ya con este simple hecho de que la célula procariota no tenga núcleo, podemos descartarla y explicar únicamente la eucariota. Como se ve también en esta imagen, se ve que la célula eucariota es más compleja, tiene muchas más partes. Entonces, ya que estamos hablando de las partes de la célula, nos vamos a centrar primero en el núcleo, en lo que caracteriza a la célula eucariota. Resulta que en el núcleo se encuentra toda la información genética, o sea, el ADN. Cuando hablamos del ADN, podemos entenderlo de cierta forma distinta. Vamos a explicarlo de una forma que nos haga entender más fácil los conceptos complejos que hemos entendido en clase. ¿Cómo va a ser esto? Resulta que el ADN es, como ya sabemos, son las instrucciones que pasan de un organismo a otro, de un organismo adulto a sus descendientes durante la reproducción. Es lo que hace al humano humano, es lo que hace al perro perro, al caballo, es lo importante, lo que se almacena, lo que nos interesa. Vamos a continuar hablando como si el ADN fuera una receta. Y el objetivo de nuestra receta es lograr hacer el almuerzo. Volviendo a la célula, podemos analizarlo y centrarnos en el núcleo. Resulta que en el núcleo empieza nuestra receta, pero nuestra receta no puede salir, tiene que salir de alguna forma, no cabe, no la podemos sacar. Entonces la vamos a dividir en unos pedazos que van a ser, en este caso, van a ser únicamente los ingredientes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque funciona exactamente así. El ADN, que es nuestra receta, no puede salir del núcleo, así que se tiene que dividir de cierta manera para poder salir, y esta manera se llama el ARN. Cuando hablamos de ADN y cuando hablamos de sus ingredientes, podemos hablar de la citosina, la guanina, la adenina y la timina, que estos son los que más adelante se van a explicar y van a ser los que concretamente tenemos que entender. Cuando ya logramos sacar nuestros ingredientes, los ingredientes tienen que ser leídos de alguna manera, y esta manera en la cual nosotros leemos todos los ingredientes que anteriormente nombré es mediante el ribosoma. Vamos a nombrar a nuestro ribosoma como la cocina, puesto que acá es donde se leen las cosas, acá es donde se prepara lo que finalmente queremos lograr, que es la proteína, o si lo queremos ver de otra manera, nuestro almuerzo. Ya como entendimos estos conceptos, va a venir Jacobo y va a explicar más a fondo qué pasa con el ARN, qué pasa con la traducción y cómo se llega finalmente a la proteína. Esto que expliqué anteriormente es la transcripción de la que les hablé, y que es del ADN al ARN, que es de los ingredientes, que es de la receta a los ingredientes, para lograr salir del núcleo y poder llegar finalmente al ribosoma, que sería nuestra cocina. Bueno, como Alejandro acaba de explicar, lo que nosotros queremos lograr es un almuerzo. Entonces, en el ribosoma ya son como los ingredientes, estos se empiezan a juntar. Y pues para lograr el almuerzo, que es en este caso sintetizar las proteínas. En el ribosoma ocurre que, bueno, antes de empezar, el ADN uno lee de 3' a 5', y como son dos hélices, de 5' a 3'. Una de las diferencias en el ARN es que solo una hélice, que va de 3' a 5'. Es como los humanos que leemos de izquierda a derecha, en el ribosoma se lee de 3' a 5'. Eso es un cambio importante del ADN al ARN. Otro cambio muy importante
es que en el ADN hay adenina, guanina, citosina y tinamina, y en el ARN hay adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, en vez de AT es AU y GC queda igual. Entonces, recuerden, el cambio muy importante es adenina, uracilo, guanina, citosina. Bueno, los codones y los anticodones son muy importantes para este síntesis de proteínas porque los codones son los que se tienen que ensamblar con los anticodones para de esa forma sacar pues la síntesis de proteínas y lograr el almuerzo que estamos buscando. Los anticodones se conforman de tres bases nitrogenadas y tienen algo muy importante que son los aminoácidos. Existen 22 aminoácidos, los cuales se forman a partir de códigos que guarda la cocina, por así decirlo, que guarda el núcleo, el núcleo, el ADN, que es la información, y el ARN el ARN mensajero se encarga de sacarlo del núcleo, porque el ADN no puede salir, y llevarlo al ribosoma para que sea ejecutado. Como ya había mencionado antes, los codones están formados por tres bases nitrogenadas. Estas pueden ser AUG, UGA, CCA. Entonces, el anticodón del primero sería UAC y el codón sería AUG. Entonces, estos dos se ensamblan, se unen y deben salir el aminoácido cuando pues ya todas las codones se empiezan como a juntar con su anticodón correspondiente. Estos sueltan su aminoácido y estos aminoácidos se empiezan a unir entre ellos y se juntan pues las proteínas, se empiezan a sintetizar para lograr pues el almuerzo final. Cabe recordar que es una cadena muy larga de muchos códigos que tiene que procesar el ribosoma. Entonces el ribosoma por así decirlo, se divide en dos partes. La parte A, que están todos los codones, y la parte B, que están todos los anticodones. Entonces cuando los anticodones empiezan a buscar su codón, se empiezan a ensamblar entre ellos y ahí el aminoácido empieza a salir y se empiezan a sintetizar las proteínas. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted.